Muy buen día, ¿cómo estamos? Bien, ok. Bueno, vamos a hacer examen de la semana anterior. ¿Sí recuerdan un poquito de qué estuvimos hablando? A ver, vamos a hacer un resumen de lo que hablamos la semana pasada. ¿De qué hablamos? A ver. El carácter de los hijos de Dios, ¿verdad? Hablamos precisamente eso, del carácter de los hijos de Dios y definimos lo que era carácter. ¿Qué era carácter? A ver. No recuerdan, no subieron, no vinieron. Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué hablamos? Ahí Lupita tiene sus notas, yo sé que Lupita tiene sus notas, pero a ver, yo quiero que los demás, todos, la mayoría estuvo, sé quién no estuvo, a ver, ¿qué es? Para que le recordemos a los que no estuvieron, a ver, ¿qué es el carácter? Definíamos carácter, o que carácter puede ser entendido como el patrón de conducta que persiste en el tiempo y define a una persona, ¿sí? Entonces, carácter tiene que ver con conducta. ¿De qué más hablábamos? ¿Sí recuerdan? El carácter se tiene que modelar, ¿sí? El carácter se tiene que ejercitar. ¿Qué más hablábamos acerca de los 8 días? A ver. Que fuimos llamados a ser ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ¿nada más vine yo? Tenemos que ser ejemplo en amor, en conducta y en fe. Y hoy vamos a continuar hablando acerca del carácter, porque es importante. Esto lo que hace el carácter, cuando nosotros como hijos de Dios sabemos que se está formando en nosotros el carácter de Cristo. Cuando nosotros expresamos o manifestamos el carácter de Cristo, nos volvemos atractivos a los demás, nos volvemos atractivos incluso a la creación. Cuando la Escritura dice que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la creación está esperando eso, una expresión de nosotros, del carácter de Cristo, que ellos puedan ver a Cristo, que ellos puedan ver algo que les atrae de nosotros a ellos. Es más, el mundo lo que ve es de lo que carece. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad nosotros como hijos de Dios, que es manifestar, expresar el carácter de Dios a toda la creación. Y escuche esto, porque esto es importante. Esto no es algo que nada más se saca uno de la manga. Dice, la autoridad de Jesús no radicaba solamente en lo que decía. Pregunta, ¿las palabras de Jesús eran poderosas? Sí. Poderosas. Te lo voy a volver a repetir. La autoridad de Jesús no radicaba solamente en lo que decía, sino en la forma en la que Él vivía. Eso era lo más poderoso de la vida de Jesús, la manera en la que Él vivía, cómo Él se conducía en un tiempo donde la religión judía era la que gobernaba. Y quiero que me acompañes por favor al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí lo tenemos? Hechos 1:1, que cita así: estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó. Fíjese lo que está, este libro, el libro de los Hechos, no se sabe exactamente quién lo escribió. Algunos se lo atribuyen a Pablo, pero en sí no se sabe quién lo escribió. Pero lo que está, este libro fue dedicado, fue escrito para Teófilo. Dice, en mi primer libro escribí todo sobre lo que Jesús hizo y enseñó. Entonces, ¿se dan cuenta cómo le ponen énfasis en lo que Él hizo y enseñó? Porque lo enseñó haciendo y diciendo. Muchas veces nosotros queremos solamente enseñar diciendo, pero no haciendo. Por eso es que muchas veces como padres,
Cuando decimos a nuestros hijos, pero no hacemos, pues ellos también hacen, pero caso omiso a lo que decimos. Es importante que nosotros podamos entender esto, que Jesús hacía y decía. Como hijos de Dios también tenemos que hacer y decir. La forma que Jesús utilizaba para afirmar una verdad en la vida de sus discípulos era que primero hacía y posteriormente enseñaba. Yo sé que lo has escuchado esto, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Debido a esto, la gente se admiraba de su mensaje, pues su mensaje era un mensaje que él daba con autoridad. La gente se admiraba del mensaje que Jesús daba. Recuerda, la gente tenía maestros de la ley, tenía un sumo sacerdote, había sacerdotes, había gente que enseñaba, había escribas, los que transcribían la ley, había todo tipo de gente en ese tiempo que conocía la escritura. O sea, gente que era experta en la escritura, en conocer la escritura, en saber la escritura. Pero dice la misma escritura nos narra que la gente, la creación, se admiraba del mensaje que él daba. Imagínate que llegue el día en el que la gente se admire del mensaje que nosotros estamos dando, y no con palabras, sino del mensaje que nosotros proyectamos en nuestra persona. ¿Imaginas que llegara ese tiempo que la gente se admirara de cómo nos conducimos en las finanzas, de cómo nos conducimos como padres, de cómo nos conducimos como hijos, de cómo nos conducimos como personas en esta sociedad, de cómo nos conducimos? O sea, que la gente llega a admirarse, oye, estos, que lleguen a decir, bueno, pues, ¿qué Biblia leen? Porque yo leo y no encuentro más. Y realmente ¿te imaginas que llegáramos a esos niveles? Yo te voy a decir algo. Estamos capacitados para llegar a esos niveles. Lo único que requiere esto es obediencia. Obediencia a un diseño. Fíjate lo que dice la Escritura, y quiero que me acompañes a Mateo, capítulo 7, versículo del 24 al 29, que cita de la siguiente manera: por tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero cualquiera que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Fíjate lo que en esta enseñanza tan sencilla, tan simple, podemos ver esta enseñanza tan simple, pero tan profunda. Lo primero que les dice es: cualquiera que oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como un hombre prudente. Ahí está el secreto. Dice: cualquiera que oye su enseñanza y la pone en práctica, es considerado un hombre prudente. No está tan difícil, ¿o sí? La enseñanza está, la capacidad la tenemos, solamente es que nosotros lo pongamos en práctica. Porque lo importante es oír. Ya oímos, ¿están oyendo? Sí, están oyendo, estamos oyendo. Entonces, si estamos oyendo, tenemos la capacidad de ponerla en práctica, porque en Cristo tenemos la capacidad de ponerla en práctica. Pero dice que aquel que oye, porque si hay gente que oye, pero si no la pone en práctica, dice que será considerado como un hombre
insensato. ¿Y sabes cuál es el fin de un hombre insensato? Su vida termina en desastre. Porque dice que el hombre prudente construyó su casa sobre la roca. Cuando tú escuchas acerca de la roca, en muchas porciones de la Escritura habla de que Cristo es la roca de salvación. Por lo tanto, dice que aquel que construye su vida en la roca que es Cristo es considerado como un hombre prudente. Y no importa lo que venga, si tú estás sobre la roca, no hay manera de que seas derrumbado. Pero dice que aquel que es considerado un hombre insensato, que oye, pero que no pone en práctica, termina en desastre. ¿Por qué? Porque construye sobre la arena. Y tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros nuestra vida no la estemos cimentando sobre la arena. Porque si nosotros cimentamos toda nuestra vida sobre la arena, sobre cosas pasajeras, sobre cosas que se las puede llevar el agua o se las puede llevar el viento, estamos corriendo peligro. Porque nosotros tenemos que estar cimentados en la roca que es Cristo. La autoridad de los hijos de Dios no radica solamente en usar la palabra de verdad, sino en vivirla. Ese es el secreto. De hecho, si tú analizas cuando Cristo, las palabras de Jesús eran tan profundas que decía, yo he venido para dar vida. Por lo tanto, esa vida que Él vino a dar es para que nosotros la vivamos. O sea, Él vino a dar vida. Vive la vida que Él diseñó para ti. Porque muchas veces, sí es cierto, queremos tomar autoridad en la palabra de Dios. ¿Han escuchado gente que reprende, que hace y dice y todo en el nombre de Jesucristo? Déjame decirte algo, vamos a matar una vaca sagrada. Que tú uses el nombre de Jesucristo para todo lo que haces, no te asegura que lo que tú estás diciendo se va a hacer. Y yo sé que tú vas a decirme, no, pero si Él dijo que todo lo que pidiereis en mi nombre os será hecho. Sí, pero Él no se refería a que tú repitieras o mencionaras Jesucristo. Él se refería a que tú en tu vida, tu ser, representaras o le representaras a Él. Por lo tanto, cuando tú estás en Cristo y vives de acuerdo a los parámetros del reino, no necesitas mencionar en el nombre de Jesucristo, porque Dios sabe y el cielo sabe de que tú estás viviendo en su nombre y estás caminando en su nombre, y por lo tanto todo lo que tú hagas tiene la autoridad de su nombre, porque le estás representando aquí en la tierra. Así es que no es porque tú digas en el nombre de Jesucristo. Algunos dicen en el nombre de Jesús de Nazaret. No, eso no es cierto. Nosotros le representamos en nuestra persona, en nuestra vida. Ahora, nosotros debemos ser diligentes al trazar la palabra de verdad. Lo que Dios nos ha confiado a nosotros como sus hijos es la palabra de verdad. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 15, cita de la siguiente manera: sigue recordándoles como advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada, que solo destruyen a los que escuchan. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Cada vez de que nosotros le mostramos a los demás la palabra o les hablamos acerca de la palabra, necesitamos enseñarles correctamente a poner en práctica el mensaje de verdad. La palabra que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Los hijos de Dios debemos ser diligentes en trazar bien la palabra de verdad. Debemos enseñar a otros a discernir el mensaje, alentándolos a pensar y a actuar conforme a la verdad presente que hemos recibido
en las Escrituras. Y eso es algo muy importante. Cuando tú escuchas acerca de la verdad presente, ¿qué viene a tu mente? Tenemos que entender esto. Los hijos de Dios necesitamos saber discernir entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Algo que es irrefutable es que toda la Escritura es verdad. ¿Sí? ¿Sí? ¿En eso estamos claros? Toda la Escritura es verdad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura es verdad. Ahora lo siguiente, escúchalo. Pero no toda la Escritura es una verdad presente. ¿Por qué no es una verdad presente? Porque hay todo lo que es el antiguo pacto no aplica para nosotros. Y realmente, qué bueno que no aplica para nosotros. Porque si tú recuerdas en alguna de las enseñanzas de Jesús, porque todavía los evangelios, parte de los evangelios es parte del antiguo pacto. Y Jesús enseñó lo siguiente: si tu ojo te es ocasión de pecado, quítatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Esa es una enseñanza del antiguo pacto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué te digo que tenemos que conocer la verdad presente? La verdad presente se encuentra en el nuevo pacto. Por eso es que necesitamos ser entendidos entre el pacto en el cual ahora nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo dentro de un pacto de gracia. Pero no es un pacto, el pacto de gracia, muchas personas no quieren hablar de la gracia porque dicen que la gracia es permiso para pecar. No, la gracia nos permite entender la posición en la cual Cristo nos ha colocado a nosotros y nos hace responsables a nosotros mismos de nuestros actos, y no es permiso para pecar, al contrario, nos hace más efectivos para darle cumplimiento al propósito eterno de Dios. Entonces es importante que nosotros atendamos, ¿verdad?, la palabra de verdad. Y quiero que me acompañes a la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 9, que cita así: cuando me iba a Macedonia, te pedí que te quedaras en Éfeso para que les ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo lo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo por la fe. Te digo esto para que haya amor entre todos, resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia, de una fe sincera. Algunos se han apartado de todo eso y ahora pierden su tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. Quieren ser maestros de la ley, pero no saben lo que dicen, ni siquiera entienden lo que enseñan con tanta seguridad. Sabemos que la ley es buena si se practica de manera correcta. También sabemos que la ley no es para los que hacen el bien, sino para los delincuentes y los rebeldes, para los que no respetan a Dios ni viven como Él manda, para los pecadores, para los profanos, para los que asesinan a sus padres y para todos los demás asesinos. Y vemos cómo aquí le está dando recomendaciones de que no estén tratando de buscar. Yo sé que a lo mejor algunos han escuchado por ahí, ¿verdad?, que dice que si tu apellido termina con X letra, tu descendencia, puedes traer descendencia judía. Y hay gente que anda buscando y anda buscando su conexión con el pueblo de Israel, y realmente esas son cosas que para nosotros no nos sirven de nada. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos conectados a Cristo por medio de la fe. Hay otras personas que quieren hacer todos los ritos, ¿verdad?, todos los rituales del antiguo pacto, que esos no tienen nada que ver
con nosotros, porque para nosotros la única ofrenda válida fue Jesucristo. El único sacrificio válido para nosotros fue Jesucristo. El único que trajo salvación a nosotros es Jesucristo. Nada de aquellas cosas que eran sombras, tipos y figuras de la realidad que es Cristo nos conecta con Dios. Por lo tanto, no podemos perder el tiempo en estar buscando, ¿verdad?, nuestra raíz hebrea, si tenemos una conexión directa con Dios en Cristo Jesús. Y esto es algo que tienes que decir, ¿verdad? Llega un momento que como hijos de Dios, nosotros debemos elegir entre ser un líder popular o un profeta impopular. ¿Por qué te digo un líder popular? Porque un líder popular es algo semejante a un político. Cuando un político anda en campaña, ¿a qué te dice que no? A todo te dice que sí. No, sí, tú no te preocupes, dalo por hecho. Sí. Ese es un líder popular. Un profeta impopular es aquel que dice lo que dice la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento eran los únicos autorizados para decir, así dice el Señor, porque directamente Dios les hablaba un mensaje para que ese mensaje se lo dieran al pueblo. Si actualmente un pastor, un profeta o quien sea te dice, así dice el Señor no está diciendo eso, porque lo que el Señor dice ahora lo habla a través de su palabra, y no te va a dar un mensaje especial Dios. Aquí está el mensaje que nosotros necesitamos de parte de Dios. Y por eso te digo, ¿por qué te digo que un profeta impopular? Porque cuando tú hablas la palabra de Dios estás profetizándole a la gente. Entonces muchas veces la palabra que tú le hablas a la gente no le va a gustar, pero ese no es tu problema, porque es palabra de Dios. Y si le gusta o no le gusta, ya no es tu problema, porque lo único que Dios quiere es el bien para nosotros. Los hijos de Dios no fuimos llamados a sostener el sistema religioso de los hombres. Fuimos llamados a extender el reino de Dios en la tierra y a liberar a cada creyente por medio de la palabra de Dios para que cumpla su propósito aquí en la tierra. Debemos tener claro que la palabra de Dios imparte vida si la recibimos como un mensaje que realmente viene de Dios. Cuando tú recibes la palabra de Dios como de parte de Dios realmente, créeme que esa palabra va a impartir vida. Muchas veces, yo escuché esto hace mucho tiempo de una pastora que dice que cuando la palabra te incomoda, a ver, yo quiero que ustedes me digan, ¿a alguno de ustedes les ha incomodado la palabra alguna vez? Sí. ¿Alguna vez cuando estás escuchando la palabra tal pareciera que el pastor está hablando de ti? Sí, o sea, realmente sí, pero te voy a decir, la frase de esta pastora era, cuando la palabra te incomoda, te acomoda. O sea, cuando más te incomoda, es cuando más directamente es para ti. ¿Ya? Porque ya cuando nos empieza a incomodar, ya empezamos como que estará hablando de Dani, ¿no? Y Dani dice, no, yo creo que es de Israel. Pero realmente, yo siempre te he dicho esto, recibe la palabra para ti. Recíbela para ti. Siempre debes de recibir la palabra para ti. Y cuando te incomode, analízalo, reflexiónalo. Nosotros necesitamos evitar las palabras necias. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 20, cita así: Timoteo, mantente firme en lo que Dios te ha confiado. Evita a los que hablan tonterías que no vienen de Dios y que contradicen la verdad con un conocimiento que aparenta ser cierto, pero no lo es. Nosotros tenemos que aprender a no escuchar a aquellos que hablan tonterías, de todo tipo, Hay gente que habla tonterías
diciendo que son de parte de Dios, y hay gente que aunque no sean cosas de Dios, también habla tonterías. Entonces dice Timoteo, dice, mantente firme en lo que Dios te ha confiado. Ahora, ¿qué nos ha confiado Dios a nosotros? Dios nos ha confiado la extensión de su reino, no al pastor. A cada hijo de Dios, Dios nos ha confiado la extensión de su reino. Entonces, si tú eres una persona a la cual Dios le ha confiado la extensión de su reino, tú no estás como para estar escuchando tonterías de nadie. ¿A poco no nos damos cuenta cuando alguien ya está hablando cosas que no debe de hablar? ¿A poco no nos damos cuenta cuando alguien está hablando cosas que son fuera de lugar, o sea, que no vienen ni al caso? Bueno, pues cuando tú escuches a una persona que está hablando tonterías, ¿qué tienes que hacer? Si te puedes ir, te puedes ir. Si puedes buscar la manera de que guarde silencio, pues que guarde silencio. Pero la idea es que no seas partícipe también tú de todas esas tonterías. Dice, evita los que hablan tonterías que no vienen de Dios y que contradicen la verdad con un conocimiento que aparenta ser cierto, pero no lo es. Los hijos de Dios debemos tener mucho cuidado en qué y a quién escuchamos. Es muy importante. Es tan importante esto que necesitamos saber también, aún dentro de toda la literatura cristiana, dentro de todos los videos cristianos y todo, también tenemos que saber a qué, a quién y qué estamos escuchando. Aquí vamos a escuchar 1 Timoteo 4:7, dice así: pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos, y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Todo aquello que no te permita ser edificado en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlo. Realmente tenemos que rechazar todas aquellas cosas que no nos edifican. Yo siempre pongo este ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos, ¿no? Hay gente que se queda tan atorado con la telenovela que dices, ¿en qué le edifica la telenovela? Ahora, ¿en qué edifica algo que te está hablando de infidelidad, de traición, de todo eso? ¿En qué edifica? Y hay gente que se queda tan así atorado que dice, híjole, y cortaron el capítulo mero en esta escena. Y estoy poniendo ese ejemplo, pero a veces nos quedamos atorados en tantas cosas que realmente no nos interesa. No son parte de nuestro interés, no son parte de la edificación que nosotros necesitamos tener en Cristo. 1 Timoteo 6:3 dice así: algunos enseñan ideas extrañas que no estén de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta y dedicada a Dios. Porque aún dentro del mismo cristianismo tú te vas a dar cuenta que hay gente que enseña ideas tan extrañas que no están nada de acuerdo con la verdadera enseñanza de Jesucristo. Y hay gente que se engancha con esas cosas que no tienen que ver con algo que Jesucristo lo enseñó. ¿Pero por qué? Porque prestan oídos a otras personas. Porque prestan oído a gente que no tiene un conocimiento. Porque prestan oídos a gente que no ha entendido realmente lo que es la palabra de Dios. Por eso es importante, por eso cuando dice ten cuidado con lo que estás escuchando, no es porque alguien diga no vayas a otra congregación. Tú puedes ir de visita a otra congregación. Puedes acompañar a otras personas que te inviten, lo puedes hacer. Pero tú tienes que tener mucho cuidado con aquello que tú estás escuchando. Yo te aseguro que ahora una persona que atiende, que lee, que conoce la verdad, puede discernir entre la verdad y la mentira. Puedes discernir y puedes decir, híjole, estoy recibiendo una enseñanza correcta o no estoy recibiendo una enseñanza correcta.
es importante que atendamos todo esto, que prestemos oído a todo aquello que nos edifica. Siguiente punto. Es el tercero que yo tengo, no sé cuántos lleves. Pero debemos entender que el ministerio no es para gente floja. Dile al que está a tu lado, el ministerio no es para gente floja. ¿Sabes dentro del del mundo, dentro del sistema de pensamiento del mundo, ¿sabes cómo nos catalogan a los cristianos? ¿Cómo creen que nos catalogan? Como gente conformista, como gente floja, como gente que todo se lo deja a Dios, como gente que siempre anda pidiéndole a los demás. Así nos catalogan dentro del sistema de pensamiento del mundo, así nos ven, ¿sí? Como gente nada más religiosa, como gente que dice que tiene un Dios tan grande, pero siempre andamos dando lástima. Así catalogan a la mayoría del cristianismo. ¿Y saben por qué? Porque a veces nosotros nos volvemos conformistas. Fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiero detenerme tantito ahí. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Le está diciendo, no le está diciendo, pues, ay, mira, hay lo que Dios diga, porque ese es el dicho de muchos hijos de Dios, ¿verdad? Hay lo que Dios diga. ¿Ustedes creen que nosotros debemos dejar las cosas hay lo que Dios diga? No, fíjate lo que le está diciendo aquí Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, le está diciendo, tiene que haber un esfuerzo en tu vida. No te va a venir todo así nada más así del cielo porque tú se lo estás pidiendo, sino que tiene que haber un esfuerzo, tienes que poner de tu parte. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ser hijo de Dios, ser un hijo entendido, requiere esfuerzo. El evangelio es para gente fuerte, para aquellos que saben que la gracia de Dios es la fuente de donde se alimentan su energía. Por eso te digo que el evangelio es para gente fuerte, porque es gente que se alimenta y se fortalece de Dios, en el conocimiento de Dios, en su posición en Cristo, en lo que Dios ha hecho, en lo que nosotros podemos en Cristo. El profeta Isaías, en el libro de Isaías 40, 29 al 31, escucha lo que dice. ¿Alguno de ustedes se siente cansado? ¿Sí? ¿Se siente cansado alguno de ustedes? Sí, hay momentos que podemos sentir un cansancio, ¿verdad? Fíjate lo que dice la Escritura. Dice, Él da fuerza al cansado. Realmente sí llega un momento en el que tal vez nos sentimos cansados, pero tú entiendes que quien te fortalece es Dios. Pero hay gente que se siente cansado y busca refugio en cualquier otra cosa, menos en la persona de Dios. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Dios nos da una fortaleza. Ahora dices, bueno, eso es una porción del antiguo pacto. Te la voy a actualizar en Colosenses 1, 28 al 29. ¿Verdad? Porque y te estoy diciendo que toda la Escritura es verdad. Y eso es verdad, porque Dios da fuerza, ¿sí? Dios nos fortalece.
Pero vamos a ver lo que dice Colosenses 1:28 al 29. Dice así: nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. A tal fin trabajo con mucho empeño, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Está diciendo lo mismo, ¿verdad? Está diciendo que la fortaleza ¿de quién viene? De parte de Dios. La fortaleza viene de Dios. Y dice que ahora esa fortaleza, ahí solamente hablaba de que nos daba fuerzas y lo dejaba solamente en fuerzas, pero aquí nos está direccionando. Dice: nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos da. Lo que está diciendo que nosotros tenemos la capacidad de dar consejo a las personas porque tenemos una sabiduría que proviene de parte de Dios. Dice: pues queremos presentar a todos ante Dios espiritualmente maduros. Ese es el objetivo, que nosotros podamos presentar a todos aquellos que les estamos dando un mensaje o el mensaje de Dios espiritualmente maduros. No dice religiosos. Maduros. ¿Qué es una persona madura? Responsable, entendida, obediente. Esa es una persona madura. Entonces, no religiosos, no que aprendan un lenguaje cristiano, que cada vez de que tú hablas algo que digan amén, aleluya, gloria a Dios, santo. No, que realmente que seas una persona madura, que donde quiera que tú estés, sepas conducirte como un hijo entendido de Dios. Dice: a tal fin trabajo con mucho empeño, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Es Él el que actúa en nosotros y nos fortalece. Los hijos de Dios sabemos que la palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar el destino de los oyentes. Yo no sé si tú en algún momento has dado gracias a Dios por aquella persona que sembró en ti la palabra de Dios. Porque si tú no te diste cuenta, cambió tu destino. Cambió tu destino. Realmente cambió tu destino. Dale gracias a Dios por esa persona que se atrevió a cambiar tu destino, que se atrevió a sembrar la palabra de Dios en tu vida, que tuvo el valor de sembrar vida en tu ser. El ministerio depende de una visión celestial y demanda una función terrenal. Nosotros dependemos de la visión celestial de Dios, pero tenemos una función terrenal que cumplir y debemos de cumplir esa función terrenal. Si nosotros no la estamos cumpliendo, no estamos haciendo equipo o no estamos siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ver un México, un país totalmente transformado? Levanten la mano a aquellos que quieran ver un México diferente. Si ustedes están conforme con el México que tiene, pues no levante la mano. Pero si usted quiere un México diferente, levante la mano, porque realmente necesitamos un México diferente. Entonces, si queremos ver la transformación real de nuestra nación, debemos apasionadamente trabajar con y para Dios a fin de alcanzar resultados. ¿Ustedes creen que una sola persona va a cambiar el país? No lo va a cambiar. No lo va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque el problema que tenemos en México no es el problema que lo pueda resolver una persona, es un problema de mentalidad. Y mientras no cambie la mentalidad de un país, las personas van a seguir siendo exactamente iguales. La Escritura es bien clara cuando dice: el que es fiel en lo poco será puesto sobre más. Hace unos días en el noticiero
Se volteó un carro de papel higiénico y toda la gente, en lugar de ayudar a levantar, se estaban llevando el papel higiénico. ¿Sabes qué tiene que ver con eso? La mentalidad. O sea, si por lo poco te das a conocer, ¿cuándo vas a ser puesto sobre más? Es un problema de mentalidad. Cuando todo nos ofende, es un problema de mentalidad. Cuando tú eres un hijo de Dios entendido, no importa lo que digan los demás. Y te digo, no importa cuando hablan sin sentido. Cuando hablan cosas que son verdad, atiende y corrige. Pero cuando no, no puedes hacer más. Pero tiene que haber un cambio de mentalidad. No podemos ser tan negligentes y no estar generando en nosotros un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros. Siguiente punto. Debo saber que un excelente maestro es un eterno alumno. Dentro de la iglesia tenemos muchos recursos para seguir conociendo, entendiendo y viviendo en la verdad que hemos recibido de parte de Dios. Pero a veces decimos, no, pues para qué ya con lo que sé ya. ¿Ustedes creen que debemos de quedarnos? Doctora, ¿usted tiene que actualizarse? Siempre, ¿verdad? Doctora, ¿usted tiene que actualizarse? Siempre, ¿verdad? Y si yo les digo a los maestros, ¿tienen que actualizarse? Siempre. ¿Abogados tienen que actualizarse? Sí. Doctora, ¿tiene que actualizarse? Sí. O sea, todo mundo tiene que actualizarse. Y si yo te hablo acerca de tu oficio, en tu oficio, ¿te tienes que actualizar? Te tienes que actualizar. O sea, todos tenemos que actualizarnos. ¿Y por qué muchas veces en la palabra de Dios nos conformamos con la enseñanza que tuvimos de hace muchos años o nos conformamos con solamente lo que escuchamos el día domingo? ¿Por qué? ¿A poco Dios no nos exige que nosotros nos estemos al día? Dios lo exige. Porque muchas veces, ¿verdad? Los maestros dicen, es que no es si queremos, tenemos que, porque les obligan. Pero sabemos que entre más conocimiento tengamos, somos más efectivos en aquello que hacemos. Y si nos hemos sido llamados a enseñar a otros, ¿qué les vamos a enseñar? Te repito, debemos saber que un excelente maestro es un eterno alumno. O sea que nosotros nunca dejamos de aprender. El estancamiento es el resultado directo de la negligencia. Cuando alguien se estanca, no es porque Dios no lo esté actualizando, sino es porque ha sido negligente en el estudio de la palabra. Fíjate el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. En 1 Timoteo 4:13. ¿Le podemos dar lectura a la de 3 para que despierten, por favor? 1, 2, 3. En tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le estaba diciendo a Timoteo el apóstol Pablo? Actualízate. O sea, no necesites que esté yo allá para estarte diciendo que tienes que actualizarte. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿verdad? ¿Cada cuándo? Ya no te voy a preguntar que agarres literatura cristiana. ¿Cada cuándo tomas tu Biblia para leer por lo menos un versículo? Un versículo, ya no un capítulo, un versículo. ¿Cada cuándo? Antes el pretexto es, aunque sea una vez a la semana, yo sé que tomas tu Biblia, pero ahora ya ni Biblia traen. Yo sé que la traen en el celular, ¿verdad? Y bueno, ya la tenemos en pantallas, pero anteriormente tú tenías que ir a escuchar la palabra, ibas con tu Biblia bajo el brazo.
Y las Biblias de antes no eran tan pequeñas. Entonces ibas con tu Biblia grande bajo el brazo. Pero ¿cada cuánto te ocupas de la lectura? Leer y aprender lo correcto produce un juicio recto. Cuando tú lees y aprendes lo correcto, sabes hacer juicios correctos. Sabes juzgar las cosas de una manera correcta. Te vuelves inofendible, ¿sí? Porque tú sabes de dónde viene y de quién viene todo eso, ¿sí? Entonces no te enganchas en cosas que no tiene sentido. Pablo le dijo a Timoteo también que se dedicara a la exhortación. Exhortar es advertirles a las personas que obedezcan teniendo una mente y un juicio correcto. O en otras palabras, que respondan apropiadamente a la enseñanza. Número 5, debemos reproducir la vida que hemos recibido de parte de Dios. Una de las tareas más trascendentes para los hijos de Dios es transferir a otros lo que hemos recibido por gracia. Tenemos esa responsabilidad nosotros, de que aquello que nosotros recibimos por gracia, se lo debemos transferir a aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Pregunta, ¿tenemos gente o tenemos conocidos que necesitan escuchar este mensaje? Sí, lo tenemos. Ahora, ¿hay gente también, tenemos conocidos que no quieren escuchar este mensaje? ¿Sí? Ahora, ¿te has preguntado por qué no quieren escuchar este mensaje de parte de ti? Porque a veces no quieren escucharlo de parte de ti. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿No será que no tienes la autoridad para dar ese mensaje? ¿O que no te has ganado la autoridad para dar ese mensaje? Sí, porque ¿por qué nos huyen? ¿Verdad? Algunos dicen, ahí viene el hermano Catarrito, o sea, nada más está diciendo, pero ¿sí saben quién es el hermano Catarrito? Aquel que te habla un mensaje religioso y todo, que no vive nada, pero no, y es que y te quiere hablar de Dios y te quiere dar lecciones de todo, pero no dan testimonio de la verdad. O sea, no vayas a ser tú el hermano Catarrito. No vaya a salir aquí alguien que dice, ¿acaso seré yo, Señor? O sea, realmente fuimos diseñados para vivir en la verdad, en Cristo. Nuevamente, 2 Timoteo 2:2, escucha. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Según el apóstol Pablo, la tarea de reproducirse es para hombres fieles. Hay que encargársela a hombres fieles. Y cuando hablo de hombres fieles estoy incluyendo a las mujeres, ¿eh? No vayan a decir, es que no dijo hombres y mujeres fieles. El evangelio es encargado a gente fiel. Fiel al mensaje, no a una persona. Yo quiero que ustedes siempre se quiten de su mente cuando se habla de fidelidad, no es a un pastor. La fidelidad siempre es a Dios. A hombres fieles, dice, e idóneos para enseñar. Y recuerda que la enseñanza de primera mano es con el ejemplo y después con el mensaje. Ser hijo de Dios es un privilegio excelso, santo y glorioso. Será valorado por la transparencia de mi carácter, la trascendencia de mi conducta y la transferencia de mis convicciones. ¿Lo repito? Ok, dice así.
Ser hijo de Dios es un privilegio excelso, santo y glorioso. Será valorado por la transparencia de mi carácter, o sea, mi conducta, la trascendencia de mi conducta y la transferencia de mis convicciones. Si yo no estoy cumpliendo esto, si no soy transparente en mi carácter, si mi conducta no trasciende y no transfiero mis conocimientos, estoy fallando. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 6, cita así: Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí nos está hablando de tres personajes, ¿verdad? Nos está hablando primero de un soldado, ¿sí? Después nos está hablando de un atleta y después nos está hablando de un labrador, ¿sí? O de un sembrador, no te vayas a imaginar un perro, ¿verdad? Nos está hablando de tres personajes que son muy importantes. Entonces, escucha lo siguiente. Se requiere conservar el criterio sano de autoridad de un soldado. Un soldado tiene bien claro quién es su superior y sabe que debe seguir las órdenes al pie de la letra de ese superior. En este caso, tú como soldado de Cristo, tu superior es Dios. Y por lo tanto, tu vida se debe a las órdenes y al servicio de Cristo. Debemos mantener la disciplina de un atleta. La disciplina de un atleta es de alto rendimiento, es totalmente rigurosa. Y aunque en la noche se le antoje ir a comerse un pozole, unos tacos, una hamburguesa, él sabe que él necesita llevar una disciplina rigurosa, ¿sí? Porque sabe que debe luchar legítimamente o de acuerdo a las reglas. ¿Sí te has dado cuenta que ahora en los deportes les hacen pruebas antidoping? ¿Para qué? Porque hay atletas que abusan de ciertas sustancias que les dan ventaja sobre los demás. Entonces, este tipo de atletas no está luchando legítimamente. Entonces, se requiere que también nosotros como hijos de Dios mantengamos la disciplina de un atleta para vivir de una manera legítima. Y también debemos sembrar con la paciencia de un labrador. Porque sabemos que el labrador, para poder participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Verdad? Porque a veces queremos cosechar donde no sembramos, ¿verdad? Queremos la corona sin haber luchado legítimamente, y no puede ser de esa manera. Fuimos diseñados por Dios, pero también tenemos la capacidad en Cristo de poner todo de nuestra parte. Él ya hizo todo lo que a Él le correspondía. Ahora a nosotros nos corresponde dar testimonio de la verdad. Y con esto voy cerrando. Dios no busca seguidores. Yo sé que tú has leído muchas veces por ahí acerca de las huellas. Dios no está buscando seguidores. Si alguien te dijo en algún momento que Dios buscaba seguidores,
Dios no busca seguidores. Dios lo que está haciendo es posicionar sucesores que continúen con su propósito eterno. Jesucristo vino a mostrar el camino, vino a mostrarnos el camino donde debemos andar, pero ahora nos deja a nosotros, la iglesia, la responsabilidad de continuar con su propósito eterno. Esa es nuestra responsabilidad. De ahí la importancia que tiene el testimonio, la conducta, el carácter de nosotros como hijos de Dios. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque cada día estás edificándonos en tu verdad. Gracias y te pido, Señor, que nuestras vidas sean moldeadas conforme a tu carácter, que nuestra conducta, Señor, sea un reflejo de tu grandeza, que todo lo que nosotros hacemos sea en obediencia a tu diseño, a tu plan, Señor, perfecto. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y como siempre, invitándoles a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.